Sí, muy buenas tardes con todos. Ven la pantalla en ese momento. Sí se ve, correcto. Ok, Ok, ok. muy bien, muchas gracias. Debido al material de que vamos a presentar en este momento, siempre ponemos esto como medida de contingencia, ¿no? Tenemos material bastante exclusivo que está puesto a la disposición de la comunidad educativa, ¿no? Y esta presentación ha sido elaborada exclusivamente para la Universidad de la Altiplano. La agenda que vamos a tratar. Vamos a revisar un poco sobre los tipos de ventiladores, vamos a hacer una comparación entre los ventiladores axiales y centrífugos, luego vamos a profundizar el tema de los ventiladores axiales mineros y los distintos tipos de falla que estos presentan, ¿no? Fallas por vibración, por lubricación, por stall, debido a una instalación incorrecta y fallas por humo y polvo, ¿no? Estas son las principales fallas que hemos considerado en función a los ventiladores que han adquirido para que tengan una buena operación. Luego vamos a revisar a detalle cada uno de los ventiladores que han adquirido y sus capacidades para que las tengan en cuenta al momento de emplearlas en su línea modelo. Una pequeña advertencia, los videos al ser de mina presentan ruidos elevados, entonces cuando vean este símbolo, por favor tengan bastante precaución con la intensidad del sonido de sus ordenadores, ¿no? Muy bien, comenzamos con lo que son tipos de ventiladores. Básicamente existen dos tipos principales, ¿no? Los ventiladores centrífugos y los ventiladores axiales. Como vemos, los ventiladores centrífugos, su nombre se debe a su característica que es que absorben el aire a través de este ingreso central, de esta admisión, y lo expulsan de manera centrífuga, ¿no? Como indica su nombre, a través de una salida lateral, ¿no? Es decir, el aire hace un giro de 90 grados y a través del rotor se genera la presión correspondiente, ¿no? Mientras que el ventilador axial, como lo indica su nombre, el flujo y el giro del ventilador se encuentra en el mismo eje, ¿no? Debido a esto, no hay un cambio de la dirección del aire, están todos los elementos encapsulados dentro de una carcasa y presenta ciertas ventajas competitivas que vamos a ver más adelante. Entrando a la comparación ya, ¿no? Los ventiladores centrífugos se caracterizan por tener un mayor tamaño frente a los ventiladores axiales, ¿no? Si hablamos de la misma capacidad, un ventilador axial siempre va a ser mucho más compacto, debido a que dentro de su carcasa encapsula los componentes principales, como es el rotor, el motor, ¿no? Y a lo mucho tenemos lo que es la caja bornera externa a este ventilador, ¿no? Mientras que el ventilador centrífugo, como hemos visto, va a necesitar un soporte adicional para el motor, va a necesitar una transmisión, va a necesitar un espacio adicional, una base adicional que va a incrementar su tamaño. Eh, Como segunda ventaja tenemos que, o como segunda característica tenemos que los ventiladores centrífugos van a llevar partes expuestas, principalmente el motor y el sistema de transmisión, ¿no? Si bien puede haber ventiladores centrífugos que son de acople directo entre el motor y el impulsor, va a haber casos en los cuales se va a necesitar de un sistema de transmisión, ya sea para incrementar o disminuir las revoluciones, ¿no? Entonces, esto va a implicar partes rotativas expuestas que pueden generar daños en los trabajadores, en las personas que, que trabajan cerca de estos equipos, ¿no? Entonces, vamos a necesitar de protectores, de equipamiento adicional para garantizar la operación, ¿no? Frente a los ventiladores axiales que llevan una característica principal que son encapsulados, ¿no? Entre comillas, porque como decíamos, la bornera siempre va a ser una parte que va a salir para poder conectar el motor, pero lo que es el rotor, el motor, siempre va a estar dentro de la carcasa y no va a ser un volumen más allá del que este represente. Entonces, esa es una ventaja que presenta el ventilador axial frente al centrífugo. Como tercera característica, en los ventiladores centrífugos, cuando se trabaja en altura, siempre vamos a tener que hacer un derrateo, un sobredimensionamiento del motor, ¿no? Esto debido a las características del ambiente en el cual trabaja, ¿no? Un ventilador, un motor necesita enfriarse.
Sin embargo, en altura, como sabemos, el aire tiene menos densidad, por lo tanto, no enfría igual y por lo tanto el motor va a tener que tener una mayor área, un mayor tamaño para poder expulsar ese calor que se genera durante su operación, ¿no? Mientras que en el caso de un ventilador axial, el motor está sobreventilado, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que este motor está dentro del flujo de aire que el mismo ventilador genera. Y dentro de este ventilador, la velocidad del aire, el volumen que transita siempre va a ser de alta velocidad, de alto arrastre de calor, ¿no? Entonces no va a ser necesario aplicar un motor de mayor tamaño por efecto de la temperatura, por efecto de la altura, ¿no? Entonces, esta es una ventaja también importante al momento de dimensionar un ventilador axial cuando se trabaja en condiciones por encima de los 2000 hasta los 5000 metros de altura, ¿no? Esto va a influir bastante en el tamaño del motor. Otro punto es, con respecto a los ventiladores centrífugos, estos van a requerir una cimentación, ¿no? Como hemos visto, tienen una base, por lo tanto van a necesitar trabajar sobre una base nivelada de concreto en la cual puedan ser anclados para evitar que haya cualquier posible volcadura, posible desplazamiento por la vibración que se genera al momento de la operación, ¿no? Mientras que los ventiladores axiales tienen una ventaja que su instalación es mucho más flexible frente a los ventiladores centrífugos, permitiendo incluso la instalación aérea, ¿no? Como podemos ver en mina, muchas veces el espacio es limitado, ¿no? Y se da el espacio suficiente para que pueda transitar un scoop, un damper, ¿no? Y no se deja espacio para los ventiladores, ¿no? Es así que la corona es siempre nuestro mejor espacio para poder instalar un ventilador. Y la instalación aérea que nos permite el ventilador axial es de gran ayuda para esto, ¿no? Siempre que sea bien instalado, nivelado y los niveles de vibración estén dentro de los rangos permisibles, esto va a poder operar sin ningún problema. La siguiente característica, el ventilador centrífugo siempre va a presentar una baja flexibilidad en su operación, debido principalmente a que es complejo poder instalar ventiladores en serie, ¿no? Vamos a necesitar ductos especiales que nos conecten la salida de un ventilador con el ingreso del siguiente, y para esto vamos a necesitar mayor espacio, vamos a necesitar mayores caídas debido a que vamos a necesitar accesorios que nos permitan conectar uno con respecto del otro, ¿no? Sin embargo, en los ventiladores axiales esto es mucho más fácil, ¿no? Como sabemos, un ventilador axial es básicamente un cilindro que se conecta en serie con el otro, ¿no? Y es así que podemos fácilmente incrementar, sin incrementar mucho el espacio, sin requerir de muchos accesorios, podemos conectar un ventilador en serie con el otro e incrementar la presión, ¿no? Duplicarla, triplicarla, dependiendo de lo que necesitemos y dependiendo de también los rangos de operación, ¿no? Esto ayuda mucho, ¿no? Porque en mina, como sabemos, podemos hacer un proyecto de 200 metros, sin embargo, el mineral puede continuar y podemos terminar en los 500, 600, 1000 metros, ¿no? Entonces, para ello podemos fácilmente enseriar un ventilador detrás de otro y continuar dando aire para las condiciones que nos pida la operación, ¿no? La siguiente característica de los ventiladores centrífugos presentan una poca facilidad operativa con respecto al transporte, sobre todo, ¿no? Frente a los ventiladores axiales que tienen una alta facilidad operativa, nuevamente con respecto al transporte, ¿no? En mina, básicamente, todo se mueve con cargador, con scoop, ¿no? Son pocas las minas que están introduciendo equipos cargadores o grúas, ¿no? Va a depender bastante de su sección, de su tamaño, de su capacidad operativa. Sin embargo, en el caso del ventilador centrífugo va a ser muy difícil poder, como decimos, cucharear este equipo, ¿no? Introducir el labio de la cuchara debajo del equipo, cucharearlo y evitar que este equipo se dañe, ¿no? Debido a algún golpe con la misma cuchara, debido a alguna manipulación durante el transporte, ¿no? Mientras que el ventilador axial, al ser un cilindro, al ser una estructura cilíndrica, va a soportar muy bien los golpes, ¿no? Siempre que no sean sumamente intensos, ¿no?
Esto facilita mucho poder cucharearlo dentro del scoop, poder cargarlo y poder llevarlo, e incluso que el mismo operador lo pueda descargar en otro sitio, ¿no? Hasta que llegue el personal y lo pueda instalar, ¿no? Entonces, esto nos genera desde el punto de vista operativo mucha facilidad, ¿no? Es por eso que tiene una gran ventaja aquí los ventiladores axiales frente a los centrífugos, ¿no? Y finalmente, el tema de la eficiencia, ¿no? La eficiencia de los ventiladores centrífugos siempre es mayor a bajo caudal, por lo tanto a alta presión, ¿no? Mientras que los ventiladores axiales tienen una mayor eficiencia casi en todo su rango estable de operación y sobre todo en los rangos que más nos interesa operar, ¿no? Esto lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Vamos a centrarnos, si bien esto nos muestra todo el rango de operación de los ventiladores. Normalmente nosotros trabajamos en el rango entre el 60 y 100% del equipo, ¿no? Aprovechamos ese caudal, ya que menos del 60% vamos a tener ya deficiencias de ventilación, ¿no? Entonces, si comparamos, nos centramos principalmente en la línea de color cian, celeste, ¿no? Vemos que el ventilador centrífugo en su caudal superior, ¿no? Del 80% hacia arriba, presenta una eficiencia baja, ¿no? Que llega incluso menos del 50%, ¿no? Mientras que el ventilador axial en este rango de operación del 80% a más se mantiene por encima del 50% de eficiencia, ¿no? Entonces, esta comparación es sumamente importante, ya que nosotros vamos a empezar siempre un proyecto con una menor resistencia y por lo tanto un alto caudal, ¿no? Los primeros metros de manga son cortos, por lo tanto la presión, la resistencia es baja y por lo tanto el caudal es más alto, ¿no? Entonces, esto se va a venir llevando a cabo casi en el 60-70% del proyecto que hemos llevado a cabo, ¿no? Recién en los últimos tramos vamos a ver ya esta disminución de la presión, diré del caudal, y este incremento de la presión, ¿no? Por lo tanto, nos conviene bastante poder tener una buena eficiencia en altos caudales, ¿no? Mientras que esto no nos da el ventilador centrífugo, ¿no? El ventilador centrífugo, como vemos, puede tener también eficiencias altas, más altas que el ventilador axial, pero esto va a ser solamente en un punto específico de su rango de operación. Y esto también, por ejemplo, para ventiladores principales, secundarios, eh, de repente no nos puede convenir porque el circuito de ventilación no varía mucho, ¿no? Sin embargo, para ventiladores axiales auxiliares, como los que hemos adquirido para la línea modelo, no nos va a convenir, ¿no? Porque nosotros vamos a ir incrementando la resistencia y la eficiencia sería muy baja en el caso de haber adquirido un centrífugo. Mientras que con un ventilador axial siempre vamos a tener una alta eficiencia, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a profundizar más sobre los ventiladores axiales mineros, ¿no? Los ventiladores axiales mineros de una etapa como el que hemos adquirido se caracterizan por tener estos componentes, ¿no? Básicamente, la carcasa, como ya habíamos mencionado, la carcasa que va a tener en su interior los componentes del ventilador. Básicamente, el ventilador se compone por el motor acoplado directamente al impulsor que lleva los álabes y posterior al impulsor viene la rueda alineadora de flujo, ¿no? Este conjunto es sumamente importante, ¿no? Este conjunto es el que genera la transmisión de energía eléctrica a energía mecánica y genera la presión correspondiente para poder vencer la resistencia del sistema. ¿Qué significa esto, no? Va a ingresar una energía eléctrica a través del motor que va a producir un torque que va a ser transmitido al rotor. El rotor, debido a las características de su álabe, va a generar un incremento en la velocidad del aire, ¿no? Esta velocidad del aire, debido a conservación de la velocidad, se va a mantener y esa diferencia de velocidad va a pasar a convertirse en presión. Pero esto no sería posible sin la rueda alineadora de flujo, que vemos aquí en color naranja. Sin la rueda alineadora de flujo, lo que vamos a tener es una elevada turbulencia, una elevada pérdida de energía en turbulencia, en ruido, en vibración. Es así que este elemento es sumamente importante para poder recuperar lo antes posible la velocidad con la menor pérdida de energía y así lograr la mayor generación de presión para vencer la resistencia del sistema.
¿no? Entonces, este conjunto es sumamente importante y es el conjunto que siempre debemos vigilar, ¿no? Otros accesorios, por el lado de la succión, siempre la campana de succión con un perfil adecuado para poder disminuir también las turbulencias y las pérdidas, y la correspondiente malla protectora, ¿no? Para evitar que cualquier objeto extraño ingrese al ventilador, ¿no? Por el lado de la descarga tenemos en este caso el cono difusor, que en los ventiladores que hemos adquirido será el correspondiente adaptador a manga, ¿no? Para poder tener un buen acople, un buen amarre entre el ventilador y la manga y no perder aire en esta zona de alta presión que es la salida del ventilador, ¿no? Entonces, estos componentes son sumamente importantes y vemos acá la característica principal de encapsulamiento, ¿no? Todo este conjunto dentro de una carcasa que evita que haya manipulación, que evita que haya ingreso de objetos, que evita que haya algún accidente en el personal que está transitando cerca de estos equipos, ¿no? Vamos a revisar las fallas, ¿no? Como toda máquina rotativa que lleva elementos como son los rodamientos, va a necesitar una lubricación, ¿no? La lubricación es sumamente importante eh, en base a las condiciones de trabajo. Nuestras condiciones de trabajo, por lo que tengo entendido, no son condiciones extremas, por lo tanto, la lubricación estándar con la que ha venido el equipo es suficiente, ¿no? Además de ser un rodamiento sellado. ¿Qué significa esto? Que va a trabajar, si le damos buenas condiciones, puede llegar tranquilamente a las 20.000 horas de trabajo, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de una buena instalación y un rango de operación adecuado que evite que el equipo entre en una excesiva vibración, ¿no? Entonces, controlar las horas de operación del rodamiento va a ser sumamente importante para evitar esto, ¿no? Que el rodamiento se pueda sobrecalentar, que el lubricante se pueda quemar y termine quemándose el rodamiento, incrementándose la temperatura tanto que los componentes ya se ven deformados, ¿no? Llegando a este punto, ¿no? Entonces, es importante siempre controlar las horas de operación para evitar que el rotor del motor se vea trancado y este trancamiento genere finalmente un sobreesfuerzo del eje que produzca que este se pueda romper, ¿no? O pueda romper el estator o pueda romper la tapa del motor, ¿no? Y al final nos va a costar prácticamente repararlo con un ventilador nuevo, ¿no? Este componente es vital, hay que cuidarlo, ¿no? Y por ello es importante cuidar esta pieza que es el rodamiento y su lubricación, ¿no? La siguiente falla que tenemos que tener en cuenta es la falla por vibración, ¿no? La falla por vibración, como toda máquina rotativa, la vibración es nuestro principal enemigo, ¿no? Y la vibración va a ser parte de la operación del ventilador, ¿no? Ya que al ser una máquina rotativa va a tener una frecuencia de vibración normalmente similar a la de la corriente que estamos hablando, 60 Hz, ¿no? Y esto forma parte del diseño del ventilador, ¿no? Si el ventilador tuviese una frecuencia natural de vibración de 60 Hz, lo más probable es que este ventilador entre en resonancia y termine con un colapso estructural, ¿no? Sin embargo, como estos ventiladores han sido ya dimensionados y van a trabajar con un sistema de arranque estrella-triángulo, no vamos a tener este problema, ¿no? Ya que prácticamente la velocidad de rotación del motor va a ser siempre la misma, ¿no? Esto puede presentarse en casos en los cuales empleamos variadores de frecuencia, ¿no? Allí debemos tener bastante cuidado y conocer las frecuencias de vibración. De todas maneras, lo menciono debido a que si tienen pensado más adelante implementar un variador de frecuencia, es importante saber a qué rangos podemos hacerlo trabajar el ventilador para evitar que se pueda presentar este fenómeno de resonancia, ¿no? Con respecto a la vibración como control preventivo, es importante saber dónde debemos llevar a cabo el monitoreo de la vibración, ¿no? Muchas veces he podido ver en mina que se mide la vibración en varios puntos y definitivamente va a haber puntos que son sumamente elevados, va a haber puntos que son prácticamente de 1 milímetro por segundo menos, ¿no? Y esto va a depender bastante de dónde lo estemos tomando, ¿no? Para conocer la vibración del motor, ya que no podemos pues, ingresar al ventilador cuando este está en operación, vamos a apoyarnos de lo que son las conexiones directas al motor
y la carcasa, ¿no? El motor lleva una base de sujeción en la cual va empernado y esta base va directamente soldada a lo que es la carcasa del ventilador, ¿no? Entonces debemos colocar nuestro sensor de vibración justamente en estas partes en las cuales va a haber una conexión directa entre la base del motor y la carcasa, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos sensar cómo está la vibración del motor para ver si es que este rango de operación es correcto o debemos realizar algún ajuste o ya pensar en un mantenimiento mayor, ¿no? Donde no debemos tomar la vibración del ventilador es definitivamente en las partes que están libres, por así decirlo, ¿no? Zonas como la parte superior de la carcasa, zonas como los extremos del ventilador que están prácticamente en voladizo, van a generarnos lecturas equivocadas que pueden llevarnos a tomar decisiones como paralizar el ventilador cuando éste de repente está trabajando todavía dentro de su rango permisible. ¿Y qué rango permisible? Si hablamos de 4 a 7 milímetros por segundo, estamos en un rango normal de operación. Si hablamos de un rango de 8 a 10 milímetros por segundo, estamos ya en un rango de alerta, que tenemos que tener precaución, ya ir pensando ya en un mantenimiento, en un posible reemplazo de este equipo si es que no podemos parar la operación, ¿no? Y si hablamos de una vibración mayor a los 11 milímetros por segundo, ya estamos ante una inminente parada, ¿no? El riesgo de falla del motor es sumamente alto y podría paralizarse, podría dañarse en cualquier momento. Entonces, siempre es importante tener en cuenta estos rangos para evitar cualquier daño al equipo debido a la vibración, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a ocasionar la vibración, ¿no? La vibración, como ya veíamos, eh, si entra en resonancia puede generar un colapso estructural del ventilador, ¿no? Sin embargo, si tenemos una vibración elevada de manera permanente en el tiempo, también va a haber una fatiga, ¿no? Una fatiga general en toda la estructura del ventilador, que va a generar que ésta se vaya fracturando por partes hasta que ya no pueda soportar la carga y se colapse, ¿no? Estos son fotos reales de un ventilador que estuvo trabajando más de 10 años en una misma ubicación, ¿no? Y los niveles de vibración se encontraban en un rango medio, ¿no? En un rango medio que hacían creer que el ventilador todavía podía seguir operando. Sin embargo, ya por un tema de precaución y debido a las condiciones que se dieron en ese momento en la mina, se procedió a realizar su cambio. Al realizar el cambio, pudimos observar estas fracturas en la carcasa, ¿no? Básicamente ya todo el asiento del motor ya se encontraba fracturado y era un riesgo de falla inminente. En cualquier momento podía simplemente ya colapsar el asiento del motor, hacer que los álabes choquen con la carcasa y romper álabes, romper carcasa, romper tapa del motor y prácticamente hacer que el ventilador sea totalmente perdido, ¿no? Quede totalmente perdido para la operación, ¿no? Entonces, es importante controlar esta vibración para evitar este tipo de daños, ¿no? Muy bien. Otra falla muy importante que tenemos que tener en cuenta es la falla por stall, ¿no? ¿Qué es el stall? Básicamente es cuando el ventilador es sometido a una resistencia que supera su capacidad de operación y lo hace ingresar en lo que es la zona de stall o bombeo, ¿no? O la zona de rango inestable de operación, ¿no? Entonces, si tenemos esta curva de operación y el ventilador continúa incrementando la resistencia, continúa incrementándose la presión de operación, va a superar su capacidad y va a entrar en esta zona. Entonces, este rango inestable lo que hace es que para una misma presión, el ventilador trabaja en dos caudales, ¿no? Al haber dos caudales, el ventilador va a estar fluctuando entre estos dos puntos de operación. Va a estar por momentos, en este caso, en este ejemplo, a 10.000, después va a pasar a 18.000 y va a estar así. Sube, baja, ¿no? Entonces, esto es una fluctuación de la fuerza, una fluctuación del esfuerzo, ¿no? Entonces, si agregamos un esfuerzo que es fluctuante en el tiempo, lo que vamos a tener es un efecto de fatiga. Y la fatiga lo que va a afectar es directamente a las partes más
largas del equipo, que son los álabes, ¿no? Entonces, los álabes se van a ver afectados en su base, ya que va a ser como si tomásemos un alambre, ¿no? Alguna vez debemos haber hecho la prueba de tratar de cortar un alambre, ¿no? Le damos un pequeño golpe y en esa garganta que se genera comenzamos a flexarlo, ¿no? Lo flexamos hasta que se quiebra, ¿no? El efecto es el mismo en este caso, ¿no? La, el álabe del ventilador comienza a sentir este efecto, ¿no? Primero trabajando a 10.000, después a 18.000 CFM, lo que hace es, hace más esfuerzo, se retira el esfuerzo y eso hace que se fatigue la base del ventilador, la base del álabe, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se reconoce? Se reconoce por una falla muy, muy característica, ¿no? Que la podemos ver en esta foto. Un grano fino representa una falla por fatiga. Significa que esto se ha ido rompiendo o fallando de manera progresiva, ¿no? Comenzó con una pequeña grieta y se fue extendiendo, hasta que llegó un punto en el cual esta zona ya fallada, ya fatigada, no podía soportar más y se produce la falla inminente de todo el álabe, ¿no? Entonces, esta falla inminente se representa muy claramente por un grano más grueso, ¿no? Es como si lo hubiesen arrancado ya, ¿no? Entonces, este grano grueso, como podemos ver, es de un color un tanto más oscuro, ¿no? Entonces, esto es un indicador sumamente clave de que estamos frente a una falla por fatiga, ¿no? Una falla que puede haber sido generada por un stall, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es verificar si es que estamos trabajando en un rango adecuado o si es que no se, tenemos que retirar un poco la resistencia, ¿no? En nuestros ventiladores axiales auxiliares, esto se puede dar si es que reducimos mucho la manga, ¿no? Usamos una manga muy pequeña, o si incrementamos mucho la longitud de la manga, también se puede presentar este efecto, ¿no? Ya que van a ser resistencias muy altas que van a generar pues una elevada, un rango de presión elevado que va a hacer que el ventilador trabaje en stall, ¿no? ¿Y cómo se reconoce esto en el campo, ¿no? Eh, ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, como les comenté, por favor tengan cuidado con su audio. Estos videos tienen un ruido bastante elevado. Vamos a empezar con el primer video. Van a tener bastante atención a lo que es el ruido característico del stall, ¿no? Es como una especie de ruido de bombeo, una especie de ruido fluctuante, ¿no? Entonces, primero lo vamos a escuchar desde el punto de vista de un tajo, ¿no? O sea, cómo se escuchaba en la labor, ¿no? En este caso era un ventilador secundario que se había obstruido la chimenea de ventilación debido al relleno hidráulico que se estaba haciendo en este tajo de corte relleno, ¿no? Entonces vamos a escuchar. En este momento estamos escuchando un ventilador en un tajo donde no se ve la comunicación. Al parecer se ha dejado obstruida o la comunicación está casi bloqueada y escuchamos lo que es el efecto stall, ¿no? Debido a esto vamos a proceder a verificar el ventilador y de acuerdo a ello procedemos a paralizarlo, ya que podría generar un daño mayor en el mismo. Quisiera por favor que me indiquen si se escuchó el video. Sí, se escuchó. Ok, entonces, Sí, Correcto. ok, muy bien. Entonces pudieron montar ese sonido fluctuante, ¿no? Entonces, una vez identificamos esto, procedimos a ir al ventilador, ¿no? Y ahora vamos a ver el ventilador, cuál es el sonido que hace el ventilador, ¿no? El sonido característico de un ventilador que se encuentra en stall, ¿no? me parece que no hay.
bien, entonces ahí notamos el sonido característico, ¿no? El sonido característico de un ventilador que se encuentra en el sol. Y esto es importantísimo poder reconocerlo, ¿no? A veces no sabemos qué cosa es lo que está pasando, no sabemos por qué está haciendo este sonido y nos podemos pasar por alto una falla inminente del ventilador, ¿no? El ventilador va a tratar de operar, el ventilador va a tratar de hacer su trabajo, de extraer el aire o de impulsarlo, dependiendo de cómo esté instalado, ¿no? Va a tratar de hacer ese esfuerzo, sin embargo, tarde o temprano esta fatiga que se genera, este esfuerzo fluctuante sobre los componentes, va a hacer que estos fallen, ¿no? Y si no estamos preparados para poder reconocer esto, simplemente va a fallar, vamos a poner otro ventilador y es muy probable que ocurra lo mismo, ¿no? Y no vamos a saber qué es lo que está pasando. Este sonido es importante tenerlo siempre en cuenta. Muy bien. Muy bien. Otro de los parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta es la instalación, ¿no? La instalación siempre es importante, sobre todo ya cuando nuestro ventilador de repente ha pasado por un proceso de mantenimiento, un proceso de reparación, ¿no? Entonces, a veces ocurren casos en los cuales el que repara no necesariamente tiene conocimientos de cómo opera, ¿no? Recordemos que esta es una máquina eléctrica que puede ser reparado en cualquier taller eh, que tenga la capacidad de poder hacer mantenimiento de un motor o mantenimiento electromecánico, ¿no? Sin embargo, siempre es mejor enviarlo a la empresa que conoce el equipo, ¿no? Debido a que ocurren lo que vamos a ver en el siguiente video. Un aspecto importante que debemos identificar al momento de inspeccionar los ventiladores es que están trabajando en la rotación adecuada. Esto lo verificamos mediante la ubicación de la rueda limitadora de flujo y de una manera más clara verificando la posición de los alambres, ¿no? Ya que siempre el borde de ataque estará en la dirección del ingreso y el borde de fuga estará en dirección hacia la salida del ventilador. En este caso vemos que hay algo extraño, ¿no? Si una rueda del ventilador está correcta, vemos de que la posición del álabe no es adecuada, ¿no? El borde de ataque está en la dirección hacia la salida, ¿no? Por lo tanto la posición de este ventilador es adecuada. Lo que tenemos es que la limitadora de flujo ha sido instalada. Aparentemente podría decirse que está bien, o está trabajando en una cosa totalmente deficiente. Esto también queda corroborado con las flechas de operación del ventilador, que van por lo general en la pasada de la misma, pero que no están exentas de error después de la operación. Muy bien, entonces, como hemos visto ahí, por favor les voy a pedir que cierren sus micrófonos para evitar el retorno. Como hemos visto en este caso, este ventilador estaba operando en la mina, ¿no? Y había algo raro, ¿no? Siempre es bueno hacer inspección a detalle de los ventiladores para ver cómo están trabajando, ¿no? Inmediatamente uno revisa, pues, ¿no? Y el ventilador puede estar totalmente lleno de polvo, como vemos en este caso, y no se ven las flechas, ¿no? Todo ventilador debe venir con sus flechas que indican su sentido de rotación y su dirección del flujo. Eso es sumamente importante. Pero cuando se hace la reparación, ocurre que al desmontar las piezas no son colocadas en la posición correcta. Y lo que vamos a terminar generando es que en la mina, si no hay una buena supervisión, se instala el ventilador de repente pensando que está bien, cuando en realidad está instalado de manera incorrecta, ¿no? Esto genera que haya una total deficiente en la operación del ventilador. Como me dijo un buen amigo por ahí, es como comer sopa con la cuchara al revés, ¿no? Vamos a gastar energía, pero no vamos a hacer el trabajo. Entonces, es importante esto, nos va a generar que el ventilador no genere el caudal deseado, no se logre la presión requerida para vencer la resistencia, la eficiencia sea totalmente baja, y para evitar esto, como ya hemos dicho, la capacitación va a ser sumamente importante. Entonces, esto es
considerado una falla, ya que nos puede generar una pérdida en el proceso que termine pues generando condiciones por las cuales no se pueda continuar la operación. Muy bien, continuamos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta siempre es la humedad y el polvo, ¿no? La humedad y el polvo están en el aire, ¿no? Son parte del aire, sobre todo en una mina subterránea, siempre vamos a tener cierto contenido de humedad, cierto contenido de polvo, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta los efectos que genera el ventilador sobre el aire, ¿no? A ver, me permiten un momento, creo que tenemos una pregunta por aquí, vamos a ver. Ok, continuamos. Como les decía, la humedad y el polvo forman parte del aire, ¿no? Sobre todo en las condiciones de mina siempre van a estar presentes, ¿no? Sin embargo, puede haber efectos debido a la presión que genera el ventilador, que puede generar una condensación de la humedad contenida en el aire, y esto va a hacer que el polvo se adhiera, va a hacer que las paredes del ventilador se humedezcan y el polvo va a terminar adheriéndose a los álabes, a la carcasa, y puede generarnos un problema. Vamos a ver el siguiente video en el cual se ve a más detalle a cuánto puede llegar esto. Vamos a ver. Entonces vemos en este caso que prácticamente de la salida del ventilador tenemos pues goteo de agua con contenido de finos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es inspeccionar este ventilador para ver cómo está en su interior, ¿no? Cuando vimos esto, lo primero que se nos vino a la cabeza es, oye, de repente una tubería al otro lado del ventilador se ha reventado, tiene una fuga, está haciendo que ingrese agua al ventilador, ¿no? Pero vamos a ver que esto no era así, ¿no? Vamos a ver que hay otros efectos debido a la presión que pueden generar la presencia de humedad, de condensación en el ventilador. Muy bien, hemos procedido a paralizar el ventilador para verificar si esta agua que vemos acá es producto de un charco de agua de repente en la succión del ventilador, o de repente es condensación, ¿no? Condensación producto de la presión del ventilador, que también es un fenómeno que se puede presentar. Entonces hemos abierto el tapón, vamos a ingresar. Recordemos que este es un extractor de polvo que está en una comunicación, un echadero, ¿no? Esperemos la visibilidad nos ayude. Vamos a ingresar. Muy bien. Yo que no, efectivamente no. No sé si lo pueden ver, pero no hay ningún charco de agua en la succión del ventilador. Pero sí vemos una gran cantidad de humedad de agua en la succión. Y eso, señores, es un efecto de condensación, ¿no? Producto de la compresión del ventilador, que hace que el agua se condense y se forme una relativa cantidad de condensación de agua, ¿no? Entonces vemos que está totalmente húmedo, incluso está goteando, como veíamos en la parte posterior del ventilador en la descarga, ¿no? Y si esto lo asociamos también con el polvo, definitivamente vamos a tener una rápida erosión del ventilador, ¿no? Entonces este ventilador vamos a tener que estar monitoreándolo de manera continua para ver que no falle sus rodamientos o el estado de sus aletas, la erosión en sus aletas, ¿no? De la mezcla de polvo y agua va a presentarse seguramente en un corto plazo, ¿no? Entonces acá más importante que resaltar este fenómeno de condensación producto de la compresión generada por el ventilador, ¿no? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, entonces importante este efecto, ¿no? Uno de los efectos que se maneja en el aire acondicionado es el tema de compresión. Comprimimos el aire y lo que va a producirse es condensación de agua. Entonces, esta condensación se manifiesta ahí en el ventilador y hace que el polvo se adhiera a esto, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Como ponemos en este comentario, siempre es importante hacer una inspección periódica y paralizar el ventilador en caso de alarma, ¿no? Lo paralizamos y lo enviamos
a la empresa adecuada para que haga su reparación, su mantenimiento. Muy bien. Entramos ya a lo que es la operación de los ventiladores que han adquirido para su mina modelo, ¿no? Vamos a ver un poco estos ventiladores, cómo es que trabajan, ¿no? Esta es la curva del ventilador, la curva estimada del ventilador. Estamos hablando de esta curva de aquí de color celeste, medio morado, de mayor grosor. Esta es su curva. Las condiciones que se ha considerado para este ventilador son una altura de 3.500 metros y una temperatura estándar de hasta menos 2,75 grados centígrados, ¿no? Esto nos conviene mucho porque recordemos que a menor temperatura, mayor densidad. Si hace mayor temperatura, la densidad es menor y el ventilador no va a tener ningún problema en trabajar, ¿no? Entonces, importante eso, ¿no? El motor es de 3 HPs y como vemos el consumo así estimado en 2,35, entonces también por ese lado estamos holgados, ¿no? Ahora, con respecto a su alcance, ¿no? Vemos aquí que con una manga de 16 pulgadas del mismo diámetro de la carcasa, vamos a tener un alcance de hasta 190 metros, casi llegando a los 200 metros, ¿no? Sin embargo, es importante también verificar la velocidad de la manga, ¿no? Puede ser que la velocidad en la manga, debido a las fugas, se vaya perdiendo y no logremos ya alcanzar esta longitud, ¿no? Entonces, podemos, de repente, para garantizar la velocidad en la manga, trabajar con un diámetro un poco menor. Vamos a tener un menor alcance, pero eso también va a depender de lo que queremos lograr, ¿no? Con este ventilador, ¿no? Muy bien. Con respecto a la eficiencia, vemos que su eficiencia está en un rango de 50%. Esto es básicamente debido a que es un equipo pequeño. Se ha seleccionado un equipo robusto que de repente puede dar más, pero acá lo que se tiene más en cuenta son las condiciones de operación, las condiciones de trabajo. Muy bien. El siguiente ventilador es un ventilador de 5.000 CFM, de 5 HPs, con un diámetro de carcasa de 18 pulgadas. Las condiciones de trabajo son las mismas, ¿no? 3.500 metros a temperatura estándar. En este caso, el consumo de energía ha sido estimado en 4,13 HPs y tenemos un motor de 5 HPs, por lo que tenemos holgura para cualquier desperfecto, cualquier pico de energía que se pudiese generar, ¿no? Con respecto al alcance, con una manga de 18 pulgadas, estamos hablando de un alcance de alrededor de 80 metros, ¿no? Si usamos una manga de mayor diámetro, podemos alcanzar mucho más. En este caso, si usamos una manga de 20 pulgadas, podríamos tranquilamente superar los 160, 100, hasta 170 metros. Sin embargo, nuevamente, a diámetros mayores hay que cuidar el tema de la velocidad para evitar que la manga se colapse, ¿no? Esto puede ser tratado de repente con algunos anillos en la manga, usando una manga anillada, para que esta velocidad no sea un factor determinante en que si la manga se mantiene o no inflada, ¿no? Entonces, importante saber estos rangos para poder hacer un trabajo de laboratorio, un trabajo de investigación en la mina modelo, ¿no? Con respecto a la eficiencia, de igual manera, debido al tamaño de la aplicación, estamos hablando de una eficiencia de 38%, que conforme se vaya incrementando la resistencia, podríamos llegar tranquilamente a 50% de eficiencia. Con respecto al ventilador de 10.000 CFM, estamos hablando de un equipo de 10 HPs de potencia con un diámetro de 21 pulgadas, ¿no? Si usamos una manga de 21 pulgadas, también estamos hablando de que vamos a tener un alcance de alrededor de los 85 metros, ¿no? Con una manga de 21 pulgadas. Pero si deseamos llegar un poco más lejos, podemos usar una manga de 23, 24 pulgadas, ¿no? Que nos va a permitir llegar tranquilamente a los 175 metros, en este caso con los 10.000 CFM, ¿no? Importante siempre el tema de la velocidad para tener un adecuado desempeño de la manga, ¿no? Ahora, si nos vamos a menos, un diámetro menor,
Si usamos una manga de 18 pulgadas, estamos hablando de que no vamos a superar los 50 metros de alcance, ¿no? Se da muchas veces en minas que tienen una sección reducida la necesidad de usar estas mangas de menor diámetro, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta bastante el impacto que va a tener esto, ¿no? Y sobre todo si empleamos el 100% de mangas de 18 pulgadas, debemos tener bastante cuidado en la resistencia que se va a generar y que el ventilador no vaya a entrar en un stall o no vaya a sobrecargar el motor y genere que este se pueda fallar, ¿no? Entonces, importante esto para poder tener en cuenta al momento de hacer nuestra operación en la mina modelo. Muy bien, entonces con esto básicamente hemos terminado la presentación y damos pase a lo que son las preguntas que tuviesen para poder atenderlas, ¿no? Agradezco su atención y quedo atento a cualquier consulta que tenga el auditorio. Daniel, Sí, adelante, le escucho. buenas noches, le habla Aníbal. Buenas Bueno, noches. quisiera que pueda comentar también sobre la energía que van a usar los ventiladores, ¿no? 440, 220, ¿cuál es la ventaja y desventaja sobre esos temas? Gracias. Bueno, recordemos que el consumo es por kilowatt, ¿no? Entonces, con respecto al voltaje, si es que es 220 o 440, lo que va a variar es el amperaje. Y el amperaje lo que va a hacer es que usemos un motor o unos cables de mayor calibre, ¿no? Entonces, eso es lo que va a afectar más que todo el uso de distintos voltajes, ¿no? Como consumo de energía, básicamente va a ser el mismo, ¿no? Porque estamos hablando de consumir kilowatts. Pero lo que va a variar es el amperaje, ¿no? Si hablamos de 440, el amperaje va a ser menor. Si hablamos de 220, el amperaje va a ser mayor. Esto directamente va a afectar al conductor, que es el calibre del conductor del cable que va a alimentar pues, de la caja arrancadora hacia el ventilador, y si es que viene de más atrás, también lo que es el calibre que va a alimentar a la caja arrancadora, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que es el voltaje de operación, ¿no? Con respecto a temas constructivos, me parece que está Pierre también, que nos puede dar mayor alcance si es que tuviesen, no sé. Me comenta que estos ventiladores han sido fabricados para trabajar a 440, ¿no? A Sí, sí, 440 sí, watts. correcto, gracias. Ok. No sé si tuviesen alguna otra pregunta. Buenas En el- noches. Sí, adelante, buenas noches. Una consulta, los que tienen doble tapa, ¿en cuánto más aumenta el alcance? Desde el punto de vista teórico, eh, una doble tapa significa un doble de la presión, ¿no? Por lo tanto, debería incrementarse el doble de alcance. Sin embargo, siempre va a haber pues, un factor de efectividad debido a que un doble tapa significa una mayor turbulencia, significa una mayor presión sobre el conducto y significa también un mayor nivel de fugas, ¿no? Entonces, tranquilamente estamos hablando de incrementar entre un 85 hasta un 90% de alcance adicional. Entonces, esa es la ventaja que te da el ventilador de doble tapa, ¿no? De poder tener de repente hasta en un 25% más de carcasa, el doble de alcance, ¿no? Sin embargo, también va a depender bastante de la capacidad del perfil de la aleta, ¿no? Ya que puede haber perfiles optimizados que te generan una alta presión, ¿no? Eso va a depender ya bastante de la tecnología del fabricante. ¿También aumentaría el consumo de energía? Definitivamente, es proporcional, ¿no? O sea, si estamos hablando de un doble alcance, el consumo de energía, la potencia del motor también va a tener que incrementarse, ¿no? Ahí es importante manejar lo que es el concepto de potencia del aire, ¿no?
la potencia del aire es lo que te va a terminar determinando la potencia del motor del ventilador. Y la potencia del aire va directamente relacionada al caudal y la presión. Si tú mantienes el caudal pero duplicas la presión, definitivamente el consumo de energía también se va a duplicar. Una última consulta. Usted mencionó la densidad del aire. A más temperatura es más fácil que el aire tenga mayor alcance. Mira, la densidad del aire te va a afectar principalmente en lo que es el consumo de energía, no tanto en el alcance. ¿Debido a qué? Debido a que si la densidad del aire se incrementa, el factor de corrección va a afectar tanto al ventilador como a la resistencia. Por lo tanto, el alcance se mantiene, es el mismo. Sin embargo, la presión sí se va a ver regulada por este factor de corrección y por lo tanto el consumo de energía, ¿no? Entonces, eh, cuando el aire está más caliente, es menos denso, ¿sí? Por eso es que decimos que cuando el aire caliente sube, ¿no? Y el aire frío desciende. Entonces, el aire de frío desciende porque tiene una mayor masa, una mayor densidad, mientras que el aire caliente sube porque tiene una menor densidad. Entonces, cuando la temperatura es mayor, la densidad, por lo tanto, es menor y por lo tanto el consumo de energía se ve afectado, más no el alcance del ventilador. Espero haya quedado tu pregunta contestada o de repente, Muchas gracias. ok, no hay problema, gracias. Algo también que es importante mencionar es que estos equipos han venido con sus respectivos silenciadores, ¿no? Tanto un silenciador en la succión como en la descarga. Entonces, para poder hacer mediciones, también eso es sumamente importante, ¿no? Desde el punto de vista de la enseñanza, van a poder hacer unos agujeros que les permite ingresar y tomar el perfil del ventilador, tanto en la succión como en la descarga, el perfil del flujo del aire, perfil de velocidades, ¿no? Y también van a poder analizar cuál ha sido el nivel de ruido, ¿no? Que ha sido mermado por estos silenciadores, ¿no? Tanto en la succión como en la descarga, ¿no? Entonces, es una observación que me ha pedido hacer el proveedor, ¿no? Muy bien, no sé si hubiese otra pregunta adicional. Una pregunta, por favor. Buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Cuál es el rendimiento de estos equipos a altura, a 4.000 metros sobre el nivel del mar o a 5.000 metros en comparación al nivel del mar? Para eso voy a regresar a este gráfico, por ejemplo, ¿no? Estos gráficos de operación ya están corregidos a la altura de trabajo, ¿no? La altura de trabajo básicamente afecta en la densidad de operación. Como vemos aquí, esta densidad para esta condición de trabajo de 3.500 metros y una temperatura estándar de menos 2,75 grados, tiene una densidad de 0,85 kilogramos por metro cúbico. Entonces, el factor de corrección básicamente es la relación entre la densidad de operación y la densidad estándar al nivel del mar. Al nivel del mar, la densidad es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Y si nos vamos a más altitud, a 5.000 metros, lo que vamos a tener es que va a haber una menor densidad, ¿no? Estamos hablando de que tranquilamente podría llegar a 0,65, 0,7 kilogramos por metro. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Que el aire sea menos denso, tenga menos masa, y por lo tanto, al tener menos masa, es requerido un menor trabajo para poder hacer que venza la resistencia, ¿no? Esto quiere decir que la presión va a ser menor. Por lo tanto, al ser menor la presión, el consumo también va a ser menor. ¿Qué significa esto? Que si este ventilador que hemos comprado lo llevamos a 5.000 metros,
va a poder trabajar tranquilamente, porque su motor va a estar sobredimensionado para esa condición. Sin embargo, si este ventilador lo bajamos al nivel del mar y le aplicamos la misma resistencia, lo que vamos a tener es que este ventilador muy probablemente sufra un desperfecto en el motor, debido a que la necesidad de carga que va a tener este ventilador para poder vencer esa resistencia va a ser mucho mayor. Entonces, recapitulando, ¿no? Lo que hace la altura es variar la densidad. A mayor altura, menor densidad. Por lo tanto, menor presión para poder hacer un mismo trabajo. Esto, sin embargo, no va a afectar al alcance. No es que si llevamos el ventilador a mayor altitud, vamos a poder lograr más metros. Esto no va a ser posible con la misma curva de operación. ¿Qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Si llevamos este ventilador a una mayor altura, como vamos a tener potencia de sobra, lo que podemos es alterar los álabes, ¿no? Incrementar el ángulo del álabes. Por ejemplo, si acá estábamos, digamos, en una posición de 58 grados, ¿no? El ángulo del alete es 58 grados, podemos pasar a una posición de repente de 70 grados, ¿no? Y así lograr ya no 10.000 CFM, sino que podemos lograr ya de repente 11.000 CFM. Eso es lo que nos beneficia en cierto modo el trabajar en altura, ¿no? Esa es una ventaja que tiene en cierto modo la minería peruana frente a la minería pues, que se hace a menor altura, ¿no? Que al trabajar nosotros a grandes altitudes, nuestra densidad del aire es menor y hace que tengamos pues ventiladores de grandes volúmenes de 300.000 CFM, de 200.000 CFM, pero con motores relativamente pequeños, ¿no? 300 HP, 200 HP, ¿no? Cuando esto de repente a nivel del mar, 300.000 CFM estaría requiriendo pues 500 HP, 600 HP, ¿no? Entonces eso es una ventaja en cierto modo de la minería peruana frente a otras minerías que se hacen a menor altitud. No sé si con esto contesto su pregunta. Está bien, gracias. Gracias a usted. Una pregunta. Sí, adelante, por favor. Bueno, de acuerdo al equipo que han traído, ¿qué mangas nos sugiere? Ya, ¿cuáles son las mangas adecuadas para realizar una doble ventilación al mismo tiempo? ¿Con doble ventilación le entiendo en serie o quiere de un mismo ventilador sacar una manga para dos frentes? De un solo ventilador sacar para dos frentes. De repente colocamos una Y, ¿no? Y al mismo tiempo queremos ventilar dos labores. Ya. Entonces, ¿qué mangas nos sugiere? ¿Cuáles son las adecuadas? ¿Y cuáles son los factores que podría influir en la caída de presión? Bueno, siempre en todo sistema de ventilación auxiliar, la zona de mayor caída de presión, de mayor esfuerzo, por así decirlo, es la zona de la descarga y los primeros 50 a 100 metros. Ahí va a estar la mayor presión, la mayor caída de presión. Entonces, en esta zona yo les recomiendo usar un diámetro de manga como mínimo del mismo diámetro del ventilador. Entonces, esto les va a permitir que no tengan mucha caída de presión y también que no tengan muchas fugas, ¿no? Entonces, traten siempre de los primeros 50, 100 metros, llevarlos con esta manga. Ahora, si es que necesitan poner un pantalón o un accesorio Y para poder dividir, ¿no? Coloquen ya la Y del mismo diámetro de este ventilador, ¿no? En este caso estamos hablando de una manga de 21 pulgadas, y que las salidas sean alrededor del 75% de este diámetro, ¿no? También para que no les genere mucha caída de presión. Ahora también tengamos en cuenta de que ahí estamos hablando ya de solamente 5.000 CFM, ¿no? Entonces, 5.000 CFM es un caudal bastante reducido de repente para un ambiente minero, ¿no? ¿De cuánto es la sección de sus labores? Bueno, lo que yo estoy más o menos expectativa de tenemos una labor en Pompería que se va a rehabilitar, entre la labor es un aproximado de
de 2 por 3 más o menos. En partes, hay una variación, ¿no? 2 por 3. Ya. 2 por 3 son 6 metros cuadrados. Déjenme hacer un cálculo así rápido. Estamos hablando de 2 por 3. Estamos hablando de 6 metros cuadrados por un factor de corrección de 11 doceavos. Estamos hablando de 5.5 metros cuadrados, ¿no? Si deseamos lograr la velocidad mínima que nos pide de repente el reglamento de 20 metros por minuto, unos 20 metros por minuto, estamos hablando de 110 metros cúbicos por minuto, ¿no? Entonces, esto lo dividimos entre 60 y lo multiplicamos por 2118.88. Estamos hablando de que necesitaría en su frente 3.800, prácticamente 4.000 CFM, ¿no? Entonces, estaríamos bien en dividir, pero sí tratar de reducir al mínimo las pérdidas, ¿no? Para que puedan llegar de repente al pantalón, ya puedan llegar unos 9.000, 9.500 CFMs y de ahí dividirlo ya para cada frente de trabajo, ¿no? Haciendo que llegue al frente de trabajo unos 4.000 CFMs que le garantice pues una velocidad de 20 metros por minuto, ¿no? Entonces, ese más o menos sería mi recomendación, ¿no? Que utilicen la manga del... Ahora, ¿de cuántos metros estamos hablando más o menos que desean correr con estos ventiladores? Daniel, le habla Aníbal. Me escucho, me escucho. Bien, estos ventiladores netamente primero vamos a utilizar en la etapa de rehabilitar estas labores, ¿no? Y luego ya vamos a profundizar. El objetivo, por lo menos, acá tenemos para avanzar bastante, ¿no? Será unos 1 kilómetro mínimo. Van a hacer varias labores y si poco a poco, una vez que se profundice, también se va a incrementar más ventiladores. Claro. La primera etapa de cuántos metros van a ser, la primera rehabilitación desde la boca Son del 80 metros es la 80 metros. labor. Entonces, sobrado, ¿no? Porque mira, si Sí. vemos este gráfico, con una manga de 21 pulgadas, estamos hablando justamente de llegar pues a los 80 metros, hasta incluso más, ¿no? Entonces, tranquilamente con este ventilador podrían dar los 80 metros, rehabilitar y de ahí ya dividirse para los frentes que deseen, ¿no? Si desean llegar un poco más, ya podemos hablar de una manga de 24, 22 pulgadas, ¿no? Muy bien. Creo que no sé si queda alguna pregunta adicional. Si no hay más, quisiera agradecerles la atención prestada. Para cualquier consulta técnica estamos a su disposición. Y gracias nuevamente por la oportunidad. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Espero podamos comunicarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego. Más bien, gracias Daniel, ¿no? Gracias a todos los colegas, estudiantes y personal administrativo que asistieron hoy a esta capacitación, que es de interés de todos, ¿no? Por todos los que estamos en Minas. Y también muchas gracias, Daniel, por sus conocimientos brindados y compartidos con nosotros. Cualquier cosa le vamos a estar escribiéndoles al correo. Muchas gracias. Se agradece a los ingenieros que nos han brindado su capacitación. Gracias. Ok, muchas gracias. Hasta